Dame un segundo, está preparando la transmisión. Muy bien, bueno, buenas tardes a todos los que nos están escuchando en esta nueva emisión de Canal Mundo Alternativo, Espiritualidad y el Más Allá. Y en este caso, hoy tenemos un invitado especial, nos acompaña el señor José María García. ¿Sí? Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Él está en España y con él vamos a conversar un poquito sobre lo ya anunciado, que es el tema de evidencias científicas y estadísticas de la supervivencia, de la comunicación con los seres queridos fallecidos, ¿sí? Y vamos a ir desplegando muchos puntos de investigación que él llevó adelante, pero en principio, bueno, quiero que lo conozcan a él y un poquito las circunstancias que a él lo llevaron a todo esto, ¿no? Así que, bueno, ya presentado, José María, cuando quieras, comenzamos con un poco la historia, como para que las personas comprendan un poco cómo esto se generó. Adelante. Bueno, buenas tardes y bueno, primero agradecerte la oportunidad que me das de explicarlo en tu canal, que es un canal muy interesante, muy adecuado y muy bueno para todo este tipo Muchas gracias. de temas. Entonces, bueno, mi historia, yo soy, hasta digamos, a principios de 2019, pues era un feliz padre de familia en Barcelona, con mis 3 hijos de 27, 23, 21 años, que vivían con nosotros en casa y éramos muy felices. Bueno, no sabía que mi vida pues iba a cambiar drásticamente el 12 de febrero de 2019. Ese día por la mañana pues vemos que nuestro hijo pequeño no ha pasado la noche en casa. No sabemos qué es lo que pasa, porque él nunca hacía estas cosas, siempre avisaba si tenía que ir a algún lado o lo que fuera. Y bueno, empezamos a preguntar, amigos, tal, nadie sabe nada. Y bueno, ese mismo día encontramos ya una lista de música que él había hecho que se titulaba El último día. Eso ya nos empezó a poner un poco nerviosos. Bueno, al cabo pero seguíamos buscando y había desaparecido con nuestro coche viejo, no sabíamos dónde podía estar ni nada. Entonces, al cabo de 2 días, entonces encontramos una carta suya que la había dejado en el ordenador. Una carta muy amorosa, pero muy aterradora, porque, bueno, explicaba pues las intenciones que tenía. Nosotros entonces estamos toda esa semana, pues claro, buscándolo como locos a ver si podemos salvarlo. Al final, bueno, el viernes pues se encuentra el coche, entonces vamos allá, era en un acantilado, bueno, al final encuentran un cadáver en el mar, nos dicen que esperemos la policía a ver quién es, si no, bueno, 2 horas angustiosas, al final nos dicen que es nuestro hijo y bueno, a partir de ahí, pues claro, digamos, te cambia todo, ¿no? Te cambia todo, ves que pues, esta vida no tiene sentido, pues, es una porquería, es un desastre, ¿no? Todo, eh, siempre, bueno, empiezas a pensar, pues podía, cómo no me da cuenta, ¿no? Pero ¿por qué ha hecho eso? Porque, bueno, nuestro hijo era un joven pues muy alegre, divertido, muy querido por sus amigos, ayudaba siempre a la gente y tal, o sea, no sabíamos, no entendíamos Claro. nada, no entiendes nada, la vida se te derrumba, ¿no? Entonces, y bueno, entonces a partir de ahí empieza a suceder una serie de hechos casuales que luego dices, pues igual no eran tan casuales, ¿no? Y enseguida empiezan a suceder. El primero ya, pues en el entierro, bueno, yo quiero hablar con el cura porque, bueno, pues por si acaso digo a ver qué va a decir, pues no vaya a ser que con esto del suicidio, el cura diga depende de lo que. Hablo con él y entonces, bueno, me encuentro pues un cura que me dice, lee la carta, dice, no, pues sí, bueno, a tu hijo no, está muy bien, él lo ha hecho, bueno, porque tenía que hacerlo, es un ángel.
Dice, además, puedes hablar con él. Dice, hace un año murió mi hermano, justamente. Yo hablo con él en sueños. Es más, me dice, no sabía la clave de su iPhone y quería entrar para ver sus fotos y tal, y se la pedí que me la dijera en sueños. Me la dice en sueños, pero bueno, resulta que era real, era la clave, ¿no? Porque si no, no había manera de estar. Una visión bastante particular el Sí, sacerdote, ¿no? sí, Porque sí, tienen bueno, otra visión. exactamente. O sea, no diré quién es el sacerdote por si acaso, porque él me dice, ah, Claro, claro, el claro, sacerdote. pero Bueno, bien con sí, esta sí, visión, claro. bueno, y me sigue diciendo cosas, como que su hermano pues está reencarnado o se va a reencarnar en el hijo de una amiga que se le ha dicho, o sea, unas cosas que yo me quedo, pero bueno, claro, yo entonces ya empiezo a pensar, hombre, a ver, yo era creyente, católico, no practicante, porque habían cosas que no me cuadraban, pero claro, a partir de ahí digo, hombre, pues, oye, ¿y por qué no voy a poderme comunicar con mi hijo? Sí, ¿por qué? O sea, y por qué no lo de la reencarnación no lo veía entonces como más raro, pero bueno, a partir de ahí es uno de los sucesos que empieza a hacerme abrir, ¿no? Luego nos suceden enseguida una serie de señales en casa principalmente, que es donde estamos, señales de estas que como luego veremos, pues parece que te hacen los seres que fallecidos, como para decirte que estoy por aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues señales, pues algunas que no tienen explicación y otras porque son casualidades que dices, pero pues yo qué sé, sus cenizas se ponían calientes, se abrían las puertas, los aparatos se encendían, los pájaros chocaban contra la ventana, en fin, una foto, las fotos se caían, la foto suya de un marco pues giraba sola, o sea, en fin, un montón de cosas, ¿no? Y luego el otro hecho, hay como 3 hechos, y el otro hecho es que mi mujer empieza a leer libros de estos que yo no los había visto nunca, ¿no? Porque estaba buscando, oye, ¿dónde se ha ido nuestro hijo, ¿no? Empieza a leer unos libros y yo, hombre, digo, pero a ver, ¿qué estás leyendo o tal? Y empiezo a mirarlos. Digo, ostras, claro, yo, bueno, soy ingeniero industrial, soy bastante científico, me he dedicado luego al mundo de la empresa porque me gusta más, pero yo tengo una base científica. Bueno, en la universidad fui el número 1 de la promoción, quería que el catedrático me quedara allí para investigar, sobre todo el tema de estadística y probabilidad, era lo que más yo sacaba matrícula, lo que más me gustaba. Pero bueno, a mí quería lo del mundo de la empresa y eso pues me quedó ahí como hobby, ¿no? Pero bueno, yo pues claro, como científico ahí empiezo a decir, ostras, pues si aquí veo, oye, veo libros, veo artículos científicos de profesores de universidad, de premios Nobel incluso, de investigadores, o sea, un montón de cosas que digo, pues si esto no lo había visto nunca, ¿no? Yo sí, hasta entonces, pues eso, que pensaba que todos los medios eran unos timadores, que bueno, que todas estas cosas pues eran tonterías, sí creían en la vida después de la muerte, pero bueno, no pensaba en ella, decía, pues cuando me muera ya lo veré, ¿no? Eso disculpa que te interrumpa, eso te quería preguntar, digamos, ¿cuál era tu concepción sobre el tema antes de estos hechos, digamos, ¿no? ¿Qué pensabas, qué creías que pasaba, qué pensabas específicamente cuando uno tomaba su vida por su propia voluntad, qué pasaba, qué era lo que vos creías? Sí, bueno, yo creía que sí, creía que había una vida después de la muerte, creía en el Dios católico, pero con algunas matizaciones. Por ejemplo, no creía en el infierno, decía, pues no puede ser, o sea, si yo soy un padre a mi hijo, hombre, lo puedo castigar, pero luego le voy a quitar el castigo, no lo voy a dejar ahí. Entonces, que te lo dejen toda la eternidad castigado, pues digo, esto no puede ser, o sea, desde luego, si este es el Dios, pues este Dios no puede ser así. Entonces, Claro. esto no. Y luego había cosas pues que no entendía, pero decía, por ejemplo, pues como lo típico, ¿no? Cómo Dios permite todas las injusticias, que a los niños les pasen estas cosas y tal, decía. Entonces yo ahí sí era una parte de creencia, decir, pues oye, por algo será, algo tiene que haber, algo tiene que... Ahora lo entiendo, ¿no? Es una de las cosas que yo creo que de los regalos que me han hecho, que ahora le veo la lógica a todo esto, ¿no? Pero entonces, no, creía eso. Y bueno, y el suicidio, pues claro, sí, la creencia que tenemos en la sociedad actual, no es, bueno, actual, occidental, ¿sabes? Europea, de la iglesia, ¿no? De que el suicidio es una cosa muy mala y, ¿sabes? Y fatal y tal. Que ya digo, por ejemplo, el cura que me tocó
no me dijo nada de eso, ¿eh? O sea que, claro, no es una la cosa respuesta tampoco habitual. extendida, es un poco más histórico, más, ¿sabes? Pero sí, bueno, pero entonces, claro, a partir de ahí, pues yo veo, hombre, pues, ostras, es decir, hay evidencias, hay investigaciones, hay recopilaciones, hay estadísticas que, hombre, que te avalan la idea de que sí, de que esa creencia que puedes tener tú, ostras, pues puede aumentar mucho más. O sea, no hace falta ya que te lo creas, es que puedes verlo, ¿eh? Puedes verlo. Y no solo puedes ver que tu hijo, pues no está muerto, está en algún sitio, ¿no? Sino que incluso te puedes comunicar con él ahora, sin esperar a que tú también trasciendas, ¿no? Entonces, claro, ¿Me recordás algún libro de estos que empezó a leer tu esposa que te llamaron la atención? bueno, pues empezó de todos. Pues yo que sé, empezó a leer el de Newton, por ejemplo, de las almas. Claro, Ajá. yo también empiezo a leerlo y dije, pero ¿cómo puede ser esto? O sea, ese lo dejé porque dije, lo leí después, ¿no? Porque al principio era como decir, ostras, pero ¿de dónde saca todo esto? O sea, ¿cómo puede ser que te estén contando aquí que el Consejo de Ancianos, que tal, que la biblioteca? Claro. ¿Sabes? Recordemos para los que no saben que Michael Newton trabaja con regresiones y se especializa en lo que es el espacio entre vidas, ¿no? Que esto ya lo habrán escuchado en Sí, alguna otra entrevista sí. y claro, pero el que lo lee por primera vez y que no tiene ni idea de esto dice, ¿qué es esto? ¿No? Claro. Entonces tuvimos un poco que buscar un poco de orden, ¿no? Y decir, oye, pues vamos a empezar, como yo lo tengo clasificado, ¿no? Oye, pues ¿qué es lo primero que pasa? Pues las señales, ¿no? Las señales que te hacen, que es lo primero que tú ves, ¿no? Cuando el ser trasciende, te hace cosas. Entonces, eso también está recogido en libros, que estos son estadísticas, son testimonios de personas, ¿no? Pero de muchas personas. Y que coinciden en muchas cosas. Entonces, bueno, pues empezamos a ver esos libros y, bueno, y seguimos, ¿no? Todo O sea esto que a mí, lo primero son estas señales que vos empezás a recibir, digamos, que ya contaste 2 o 3, y tu señora leyendo los libros, que a vos te empiezan a llamar la atención, empezás a encontrar algo de científico en eso, entonces te llama más la atención claro, digamos, tu trabajo, y ahí empezás a ver todas las otras opciones de información que hay a disposición que hablan de la trascendencia del alma post-mortem, digamos, que no acaba con lo que habitualmente nosotros llamamos muerte, ¿no? Y ahí ahora vamos a empezar entonces a desplegar todas estas cuestiones, ¿no? De las señales, ¿cuál fue la que más te llamó la atención? Que dijiste, esto no puede ser, qué bárbaro. bueno, no sé, hay bastantes. La de la foto que gira en el mar, con una foto suya de pequeña, que tenía muy mono, pues que va girando sola. Esa quizá es la más impactante. Una también de un globo suyo para el cumpleaños, ¿no? Que le compramos un globo con el nombre y el globo de repente que lo teníamos en una habitación se empieza a mover por la casa y nos viene al lado de cada uno, ¿no? Al lado de cada uno y se pone. Bueno, y luego incluso cuando viene alguna persona, que viene su tía, pues se pone también cerca de ella, a la altura. O sea, el globo se movía, digamos, no había corriente de aire ni nada, porque era invierno y, oye, el globo se movía ahí. Y bueno, pues ya te digo, de todo tipo, ¿no? De esto que se enciende la aspiradora, que, bueno, luego señales tengo recopiladas muchas, ¿no? Luego incluso Sí. empezamos a pedirle alguna, ¿no? Oye, vemos que alguno le pide, pues, plumas, mándame alguna pluma. Oye, a partir de entonces nos empiezan a salir plumas cada día, pero en los sitios más raros, ¿no? O sea, nos salen plumas, pero claro, una cosa es que te salgan plumas en la calle, que dices, ostras, qué casualidad que me sale la pluma, pero que te salgan luego dentro de la cocina, dentro de la habitación, ¿sabes? Claro. Dentro del plato de Navidad, en el plato de su hermano, una pluma que dices, o sea, media hora que habíamos dejado el plato, que dices, pero ¿cómo ha podido llegar aquí el pluma donde ha salido? Claro. ¿Sabes? Las Ahora, cenizas suyas que se ponen calientes también, de repente. claro, es mucho, es mucho. Ahora, Puerta que se abre, la cerramos otra vez vuelve a estar abierta. O sea, en claro. fin. Ahora, la cuestión es esta porque hay mucha gente que puede estar escuchando, que va a escuchar la grabación de este video y va a decir, por eso quiero ver si investigaste algo de esto, ¿no? ¿Y por Sí. qué a mí no me pasa nada de todo eso? ¿No? Bueno, antes también me gustaría decir, perdona, porque si Sí. no rompemos el hilo, claro, todo a mí esto me produce, que por eso
quiero explicarlo, ¿no? Porque digo, igual también a más gente le sirve. A mí me produce un cambio, ¿no? De esa actitud de decir, esta vida es una porquería, esto no tiene ningún sentido, ¿para qué vives? ¿Sabes? Pues no tienes ya ninguna ilusión por nada, ¿sabes? Solo estás mal. A partir de todo esto, claro, yo me cambia la percepción y digo, no, pero si esta existencia es maravillosa, o sea, tú eres inmortal, tu ser amado también, tu relación con él de amor es para siempre. Además, él está allí muy bien en un sitio, o sea, donde estás allí, estás perfectamente, aquí solo vienes para aprender, o sea, que esto es como un videojuego, no pasa nada, además aprendes a tu ritmo cuando quieres, nadie te castiga, encima te ponen un guía para ayudar, ¿sabes? Encima tú no te aburres, vas progresando para cada vez, digamos, saber más y querer más, ¿no? Y además, como el último regalo, es que ya en esta vida incluso te dejan ver esto, o sea, no es que sea una cosa que ya te lo tienes que creer, no, yo antes sí que tenía que creerme cosas, o me las quería creer, ahora ya es que me han dado Dios, la providencia del universo, no lo puedes llamar como quieras, pero me lo han dado ahí, yo puedo verlo, y otros Claro. pues que también lo puedan ver, y en mí se ha producido este cambio. Te queda la tristeza porque no ves a tu hijo, tal, pero no es lo mismo decir, no, mi hijo está bien, y bueno, y luego pues veremos uno de los apartados de la comunicación, pues nosotros comunicamos con nuestro hijo todo lo que podemos, bueno, y seguimos en ello, ¿no? Intentando ver más esta comunicación. Bueno, entonces lo que me preguntabas de las señales, ¿no? ¿Por qué no le pasa a mí? Bueno, a ver, primero, vale, luego también hay otra cosa, pero las señales. A ver, las estadísticas dicen que un 30% de las personas que han perdido un ser fallecido le ha pasado algo. Pasa que a veces la mayoría no lo explica, ¿no? No lo cuentan. A nosotros nos pasa, ¿no? Nosotros, yo como ya no tengo ningún problema, ya se lo cuento a todo el mundo. Oye, ¿sabes qué el Claro. otro día? Entonces, mucha de la gente, ¿no? Te cuenta, pues mira, a mí me pasó, no se lo había contado a nadie, no lo había querido decir, pero ostras, sí que cuando murió no sé quién, ostras, pues mi hijo pequeño decía, tío, lo llamaba para arriba, y, ¿sabes? O me estaba moviendo la cuna, ¿no? O, ¿sabes? Cosas que te explica la gente, o dice, o yo vi no sé qué, ¿sabes? Y te das cuenta que no es tampoco ese porcentaje, ¿no? Bueno, las estadísticas son esas, ¿eh? Un 30% de los que han perdido un ser querido, si son parejas, sube hasta un 50%, o sea, viudas y viudas es como la mitad. Algún Ajá. tipo de señal, ¿eh? Algunas pueden ser más leves, pueden ser un olor, una caricia que tú notas, un sueño, bueno, ahora veremos las que hay, un sueño vívido de estos que tú notas ahí, que te está diciendo, oye, que te quiero, y notas un amor. Yo he tenido alguno, poco, pero que notas un amor tremendo que no has notado uno aquí nunca, ¿no? Y te despiertas y eso no se te olvida nunca, ¿no? Ujú. Y los que han perdido hijos, la estadística lo suben hasta un 75%. Entonces hay recopilaciones de diversos autores investigadores, pues tipo JJ Benítez, tipo Llur Pastor, los americanos, los Guggenheim estos, ¿sabes? Sí. Eh, eh, bueno, el Jeffrey Long, o sea, hay muchos investigadores que recogen. Claro, la mayoría son testimonios. ¿Hay alguna grabación? ¿No hay alguna grabación? Yo tengo grabación, pues, claro, pero aquí la prueba científica son los testimonios, es la estadística. O Claro. sea, ¿qué pasa? ¿Toda la gente se lo va a inventar? ¿Toda la gente lo está alucinando? No, porque la mayoría, mucha gente además le pasa después de tiempo, o sea, que ya están tranquilos y no están ni nerviosos ni nada, ¿no? Muchas Ujú. veces lo ve bastante gente. O sea, por ejemplo, nosotros aquí que en 2 semanas nos chocaron 2 o 3 palomas en el cristal, que no nos había pasado nunca en 20 años, pues esto lo vieron mucha gente. Todos los que estaban en casa lo veían, la paloma allí que se quedaba, ¿sabes? Y dices, bueno, pues, ¿sabes? Un ratón que nos salió, o sea, de animales nos ha pasado muchas cosas que dices, bueno, pero te puede pasar un animal, que dices, qué casualidad, mira, el animal, sí, pero no es que en un periodo de un mes te pase todo eso. O sea, nos salió un Claro. ratón, que nunca nos había salido un ratón por casa, que además salía de día, cosa que los ratones nunca hacen, ¿sabes? Porque los ratones normalmente salen de noche, ¿no? Pues este se paseaba de día, ¿sabes? Luego se volvía a meter, le pusimos un montón de trampas, nunca cayó en ninguna, estuvo un mes así, paseándose por alrededor de las trampas. Justo cuando el globo este que teníamos dejó de moverse, ese día el ratón pues cae en una de las trampas que había estado allí hacía un mes y él se pasaba por el lado, pues ese día cayó. Bueno, etcétera, ¿no? Mariposas que pues a mi hija se le ponen, se le paran en el móvil, ¿no? Allí se quedan un rato, en fin. Qué bárbaro. Lo Sí, de los sí. sueños, lo de, ya digo, puertas que se abren y se cierran,
esto que le pedimos de las plumas que salen por todos lados, también le pedimos porque también se pueden pedir, ¿no? Por un lado, hay que estar abiertos, ¿no? Porque a veces la gente, esto también lo hemos oído de alguien, ¿no? Dice, yo no creo en esto, porque sí que es verdad que el otro día, dice, iba no sé dónde y le dije, si tú estás vivo o tal, le dije, que me choque un pájaro ahora y tal, ¿no? Un pájaro tal, además dijo un pájaro específico, y justo le choca. Y entonces dice, no, no, pero habrá sido casualidad, no puede ser. Vale, sí, puede ser casualidad, pero quiero decir, estamos en lo de siempre, ¿eh? Y por eso, y entonces yo quiero hablar un poco de probabilidad y de casualidad. O sea, en esta vida, al final, ¿de qué estás seguro? Yo puedo estar seguro de que tú eres tú. Pues hombre, a lo mejor no, a lo mejor yo lo estoy alucinando, a lo mejor es un sueño, a lo mejor eres un clon, Claro. a lo mejor es un extraterrestre que se ha Sí, sí, sí. mutado y está tomando la apariencia tuya, ¿sabes? A lo mejor eres un espíritu encarnado, no sé, ¿sabes? Pero hombre, digo, pues lo más probable es que sí, que seas tú y que estés hablando conmigo, ¿no? Entonces, bueno, la vida, como digo yo, lo único seguro son las matemáticas, porque tú las defines así, y a lo mejor que tú existes porque parece que piensas, ¿no? Parece que te das cuenta, ¿no? Pero todo lo Claro. demás en realidad es probabilidad. Este mundo nunca, seguro no estás de nada. Y los científicos menos, o sea, todas las teorías científicas son teorías, ¿no? Que se cumplen en un determinado ámbito, pero luego viene otra teoría más potente porque lo mira por ejemplo, bueno, la teoría clásica de Newton, de unas leyes físicas que se cumplen muy bien, los movimientos, pues te sirve para los aviones, para los coches, para los disparos de los cañones, todo eso muy bien. Pero claro, luego llega Einstein que lo mira un poco más y dice, no, pero si la velocidad es muy grande, entonces ya no se cumple, ya el tiempo cambia, ¿no? Claro, en las condiciones de Newton, pues no se llegaba a velocidades tan grandes, no se llega. Pero cuando empiezas a mirar, esa teoría ya no vale, entonces eso ya no es válido, ¿no? Y Claro, cuando llega claro. la mecánica cuántica, que investiga un poco más, dice sí, pero también, claro, pasa que cuando las partículas son pequeñas, pues resulta que entonces el tiempo ya ni siquiera es relativo, es que ya ni existe, ¿no? Entonces, por tanto, las teorías científicas son teorías. Entonces, yo no pretendo, con estas evidencias, no pretendo, ni nadie puede pretender demostrar nada. Porque la única demostración son las demostraciones matemáticas. Si yo te puedo demostrar pues, que cuando multiplicas dos números seguidos, el producto siempre es par. Eso te lo puedo demostrar y es cierto. Nadie me puede decir nada, ¿no? Eso es así. Pero Claro. todo lo demás es una probabilidad, pero es que tú vives con probabilidad. Tú haces la vida pues pensando pues, que esto es así, que sabes. Por tanto, pues para esto es lo mismo. Entonces, si dudas de esto, como por cierto hacen los escépticos, los llamados escépticos, que dicen, no, todo esto es mentira, todo esto son alucinaciones, todo esto la gente lo hace porque así se siente bien, pero no hay pruebas, no hay evidencias. Bueno, ¿y las evidencias suyas cuáles son de que no? Porque yo Claro. digo, yo digo, sí, hay algo, después de la muerte tú no mueres, tú vives, algo tuyo vive, el espíritu vive. Ellos dicen, no, digo, a ver, ¿qué pruebas tienes tú? No, pues ellos no tienen ninguna. Sus únicas pruebas son desacreditar las pruebas del otro lado. Entonces dices, bueno, hombre, podrás desacreditar una, pero que todas las pruebas de todos los científicos sean erróneas, fraudulentas, para vender libros, ¿sabes? Todas de gente, pues que unos son premio Nobel, otros son investigadores de la universidad, otros son pues, periodistas, que bueno, otros son pues, como yo, que soy un padre, que yo no tengo ningún interés, yo lo explico porque lo he visto y ya está, oye. Entonces, Claro. bueno, por tanto, hombre, la probabilidad, pues a lo mejor dices, porque el que dice, yo creo que no hay nada, hombre, a un 100% no puede estar seguro. De 100% es la probabilidad segura, ¿no? Y el cero sería, pues no, eso es falso, ¿no? No pueden decir un 100%, porque nadie está seguro de que no haya nada después de la muerte. Dirán, no, pues un 90% tal. Bueno, pues a lo mejor viendo más evidencias dices, hombre, pues no, en vez del 90 ya a lo mejor es el 60% de que, ¿sabes? Pero ya me queda un poco más de duda, porque claro, estoy viendo que hay aquí muchos datos, muchas evidencias, Muy que bien. es ahora lo que estábamos entrando, ¿no? Que Bien, ahora vamos a investigar un poquito más todo exponer un poco más las evidencias. ¿Vos te había quedado algo pendiente, que me dijiste hay algo más pendiente para decir o ya lo ingresaste No, también? no, el tema es este de la probabilidad, que era un poco para decir, oye, pues nosotros vamos a ver que, hombre, pues que con las evidencias y los datos que hay ahí, pues, hombre, tú le puedes dar una probabilidad bastante, desde luego más grande de que sí haya vida después de la muerte, de que no. Y una probabilidad bastante grande. Porque además, si no, ya lo veremos, para explicar un grupo de señales ya es complicado con otro tipo de explicación, ¿no? Ya es Sí, complicado porque te cuesta.
pero para explicarlas todas juntas ya es que es imposible, o sea, tienes que hacer filigranas, es que es una cosa muy rebuscada, tendrías que decir, no, es que a lo mejor hay un extraterrestre que se dedica a cada vez que muere alguien a hacer todo esto para que la gente se crea, no sé, ¿sabes? O sea, claro, siempre puedes encontrar una explicación, ¿no? Sí, sí. O los americanos, pues han creado un departamento, yo qué sé, pues, ¿sabes? O los rusos o los chinos, ¿sabes? Un departamento para confundir a la gente, para hacerle ver y manejarla y no sé qué, o sea, siempre explicación. En este plano siempre tienes la duda, porque para eso Claro, estás aquí, para aprender. Si supieras todo, ya no vendrías. Cuando claro, entiendes todo, dices, claro, es que es verdad, aquí no puedes llegar a saber todo, porque el día que aquí ya lo sepas todo, ya no aprenderás, no tendrá ninguna gracia venir a la Tierra, te quedarás ahí donde estás y tan tal feliz, cual, ¿no? tal Entonces, cual. aquí tiene que haber eso. Entonces, claro, la explicación más sencilla, la que lo explica todo, que además es el principio de la navaja de Ockham, que le llaman los científicos, que es que la explicación más sencilla es siempre la más probable. ¿Por qué? Ajá. Porque una explicación sencilla requiere una cosa, ¿no? Y a lo mejor dices, no, es que solo tiene una probabilidad del 20%. Sí, pero si es complicada, tienen que pasar por lo menos 3, 4, 5 cosas. Y entonces la probabilidad se multiplica. Entonces, el 20% y que pase otro 20% y que pase otro 20% ya es un 0,8%, ya es muy pequeño. O sea que las probabilidades de cosas complicadas son más pequeñas. Por Ujú. tanto, lo más lógico pues es que sea eso. Y eso te explica todo. O sea, esa es la explicación que te explica todos estos sucesos. Pues, tú cuando mueres, pues estás en el otro plano, eres un espíritu, te puedes comunicar, te puedes reencarnar, en fin, todo tiene una O sea explicación que lógica que cuanto cuadra. más, claro, o sea que cuanto más sencillo es, más probable es de que sea así, digamos. Claro, pero eso es un principio que se llama la navaja de Ockham que usan todos los científicos. Y Ajá, si no lo usan, lo hacen mal. Si no lo usan, lo hacen mal, porque explicaciones, teorías científicas pueden haber millones. Para un simple hecho, pues los científicos ven hechos, entonces se montan teorías. Dicen, no, pues mira, pues podría ser con esta fórmula, podría ser, ¿no? Newton hizo una claro. fórmula, se hizo otras, ¿no? A veces incluso adelantan las fórmulas y luego ven que se cumplen, como este, etcétera. Pero bueno, pero son eso, ¿no? Entonces, claro, si buscas una cosa muy rebuscada, pues no es tan probable que suceda, porque eso, una cosa rebuscada quiere decir que tienen que pasar muchas cosas. Es como volver a decir, mira, yo qué sé, yo veo eso que dicen, el dicho típico, ¿no? Que la sabiduría popular, pues, es muy sabia, ¿no? Que dice, blanco y en botella. Quiere decir que, hombre, que si ves una botella con algo blanco, pues será leche, ¿no? Lo más probable, pero es lo más probable, puede que no, puede que sea otro líquido, tal. Pero claro, si además de ser una botella y tener un líquido blanco, lleva una etiqueta de una marca de leche. Ah, pues mira, a lo mejor está en un supermercado en el sitio de la leche. Ah, pues otra, pues sí, debe ser leche. A lo mejor alguien lo prueba y dice, ah, pues será leche, pues será leche. Hombre, será leche con mucha probabilidad, igual no, igual eso lo han adulterado para contaminar y le han falsificado incluso el sabor de la leche, o sea, seguridad absoluta no la tienes, pero hombre, lo más probable es que sea leche, Claro, ¿sabes? claro, Pero es tal cual, como, tal dice, cual. si tiro un dado, ¿cuál es la probabilidad de un dado de 6K que me salga el 6? Pues un sexto, ¿no? Porque tengo un sexto de probabilidades que me salga el 6, ¿no? Claro, y si tiro 1000 veces, ¿cuál es la probabilidad de que me salgan 1000 seises seguidos? Pues esa probabilidad empieza a ser muy pequeña. Claro, si me salen 1 millón de seises pequeños, es tan pequeño. Si realmente alguien tira y le sale 1 millón de veces el 6 seguido, lo más probable es que le diga, mire, ese dado estará trucado. Claro, Esto tiene tiene, en todas las caras tiene un truco. 6. Claro, o esto está magnetizado, o no sé qué ha hecho, Claro, claro, algo tiene, como siempre han habido trucos, ¿no? Porque si no, claro, la probabilidad es tan pequeña que es insignificante. Pero claro, siempre hay una probabilidad pequeña. En este claro, mundo claro. nunca vas a estar seguro de nada, pero tú vives con eso. O sea, tú dices, no, yo estoy seguro que estoy con mi cónyuge, pero a lo mejor no, como hemos dicho, a lo mejor es un clon, a lo mejor es su hermano gemelo, que no lo Claro, sabía, pero claro. no, tú dices, no, yo acepto que lo es porque, bueno, la probabilidad ya está, no hace falta llegar al 99,99%, ¿no? Con lo otro me manejo. Igual que tú crees, por ejemplo, que existe Marte. Marte, ¿por qué te lo crees que existe? Nadie lo ha visto, pero te crees que los científicos, ¿no? Pues como te dan unos datos, te dan unas fotos, te dan no sé qué, dices, pues bueno, unas mediciones, pues será que existe Marte. Claro, hay gente que no, porque hay gente que ahora está diciendo que la Tierra es plana, porque dice, no, nos están engañando, todos los científicos nos engañan, que sería lo que dicen aquí. No, no, es que los científicos se han puesto de acuerdo para engañarnos y todas las imágenes que toman desde fuera son falsas y no, no, la Tierra es plana. Hay gente que lo defiende, ¿no? Porque dice que le Sí, sí, engañan. Bueno, pues sí, me sí, sí. parece un poco ilógico, ¿no? ¿Y qué interés tienen todos los científicos en engañarte para decirte que las sabes?
No tiene No. mucha lógica. Que puede ser... ¿Cuál es el objetivo de eso? ¿Para qué? Claro, pero teóricamente podría ser, ¿no? Sí, sí. Algún otro investigador que también recopila, Víctor Zammit, no sé si lo conoce, Víctor Zammit es Sí, un abogado. Claro, él en vez de usar probabilidad, él lo enfoca por un hecho que le llaman en los juicios, ¿no? Razonable, ¿no? Suficientemente razonable. Entonces dice, claro, esto en un juicio, estas pruebas darían un veredicto de que más allá de cualquier duda razonable, que le llaman. Porque pasa lo mismo, en los juicios nunca saben, seguro, ese tío es el malo, ostras, que le hemos pillado, que le han visto 20 testigos, que tenía las huellas, que se compró una pistola, que es el beneficiario del seguro, que además lo dijo, que además lo puso en una carta. Sí, sí, pero seguridad absoluta nunca la tienes. A lo mejor le han entendido una trampa, a lo mejor es un doble, a lo mejor es un extraterrestre que ha tomado la forma para que le culpen a él, a lo mejor, ¿sabes? Las huellas se las han puesto. O sea, pero más allá de que cualquier duda razonable, en los juicios normales, la sociedad normal dice, pues este señor es culpable. claro. Más allá de cualquier duda razonable. Pues aquí, yo en vez de hablar de más allá, como no soy abogado, soy ingeniero y de probabilidad, pues digo, oye, hay una probabilidad pues grande que ya es subjetiva la que tú le des, porque claro, pues depende de lo que investigues, depende de lo que veas y depende de lo que tú sientas también, pues dirás, hombre, la probabilidad, pues le doy un 90%, le doy un 70% o le doy un 50% a lo mejor. Claro, claro. Pero bueno, que le des un 50 en vez de un 0 ya es mucho, porque ya te abre la esperanza. Sí, sí. Yo siempre te dije, esta charla, vale, está muy bien que todo el mundo lo entienda, que todo el mundo lo sepa, está muy bien, pero sobre todo los que han perdido un ser querido, que son los que lo necesitan, ¿no? Claro, por Yo siempre digo, supuesto. los otros, pues bueno, está muy bien que lo sepan, vivirán mejor y será todo, entenderán más la vida y no se preocupan, no se agobiarán tanto. Porque Claro. claro, el ser humano se agobia porque dice, es la única vida que tengo, ¿no? Tengo Mm. que aprovecharla, tengo que, ¿sabes? No, pues, hombre, no es la única vida que tienes, realmente tienes muchas vidas, no te lo, ¿sabes? No te las de tomar tan así, ¿sabes? Claro, claro, Pero bueno, claro. sobre todo los que lo necesitan, porque yo lo he vivido eso, ¿no? Somos los que hemos perdido un ser querido, pues eso, un hijo, una pareja, ¿sabes? Necesitas eso, ¿no? Bien, entonces ya hemos visto el primer punto, que son las señales, que ya hemos hablado un poquito. Vamos a hablar del segundo punto, que sería un poco otra de las evidencias Sí. que vos te Bueno, pues dedicaste a aquí, estudiar. Sí, vale, para acabar las señales, yo quería, siempre le pongo el tema de verosimilitud, que le llamo yo que son, hombre, ¿qué te refuerza este hecho de que realmente avale esto de que hay una vida después de la muerte? Porque puedes decir eso, no, es que se lo imagina la gente, es que se lo quiere querer para estar bien. Bueno, pues eso, primero que le ocurre a muchas personas, o sea, los porcentajes son muy grandes, de todas las culturas, de todas las creencias, ¿sabes? Personas, algunas que están nerviosas o afligidas, pero otras no, que ya están calmadas, que a lo mejor han pasado 4 años y ha tenido la señal después, ¿no? ujú, Después hay sucesos que no tienen explicación física, ¿no? Es decir, que se te mueva una foto dentro del marco, pues yo no le veo la explicación física, no se la veo por ningún lado, ¿no? O que se te pongan caliente unas cintas de repente, o cosas que hay grabadas de movimientos, ¿no? Movimientos de objetos que dices, bueno, pues no le encuentro explicación física. Y luego está la casualidad, es decir, volvemos a lo mismo, que poco, es muy poco probable que en tan poco tiempo, ostras, te aparezcan un montón de plumas cada día en un sitio diferente, ¿no? Que en tanto poco tiempo te choquen un montón de animales, ¿sabes? Que en tan poco tiempo o sea, que se te abra una puerta puede pasar, pero que se te claro, abre, tú la cierras y se vuelve a abrir, hombre, dices, claro, la primera vez dices, pues ostras, igual me la he dejado yo abierta, pero que ya es difícil, porque la puerta de la calle no te la dejas abierta, pero cuando ya la has cerrado y que otra vez pasa, vuelves a pasar y está abierta, dices, hombre, pues ostras, ¿sabes? Eh, y después a veces eso, te dicen datos, por ejemplo, que tú no sabías. Por ejemplo, el tema del iPhone del cura, ¿no? O otros sucesos que hay detallados que te dicen pues testamentos que estaban escondidos, ¿no? O mira, tienes que buscar un papel en tal sitio que luego resulta que estaba allí. O luego claro, las típicas operaciones, apariciones, pues claro, dentro de las señales, digamos, las más espectaculares son cuando se te aparece, que también hay. claro. Los libros de Ujú, J. Benítez recogen mucho porque son más espectaculares cuando se te aparece. O sea, que siempre te dice, estoy bien, no pasa nada, tal, ¿no? Pues claro, ujú, algunas apariciones pasan que, por ejemplo, pues hay una persona que está durmiendo, entonces sueña en el sueño que viene un amigo suyo y se le despide en el sueño. Oye, ¿qué tal? Me voy, está muy bien, no sé qué. Dice, qué raro, tiene este sueño. Entonces a la mañana siguiente le llaman por teléfono y dice, oye, que acaba de fallecer tu amigo. ¿Sabes? O sea, estos casos hay muchos. sí, sí, sí. Que el familiar, que el amigo
justo, pues eso, la noche antes se le despide, y bueno, y él no sabía que, no, dice, es raro que se me despida ahora este, a lo mejor hay personas que hacía mucho tiempo que no habían visto, ¿no? Y bueno, y a la mañana siguiente, al día siguiente, resulta que justo esa noche, además, incluso a veces a la misma hora que él tiene el sueño, resulta que se había muerto esa persona, ¿no? Es decir, todo, a ver cómo explicas todo eso con casualidades o con alucinaciones. Claro, claro, sí, sí, Cuesta mucho. se va complejizando para refutarlo, ¿no? Porque obviamente es demasiado. Bien, si ya estamos con señales, acá están comentando alguna persona en el chat que dice, si hablamos de probabilidades, el 90% de las personas que forman parte de mi grupo de ayuda de familiares de muerte por suicidio han tenido mensajes de sus seres queridos, ¿no? Una persona que comenta, 90% le da, ¿no? O Bueno, sea, pues por eso digo que, porque es que mucha gente, claro, estos grupos lo que pasa es que la gente lo cuenta más. Y claro, estas claro, estadísticas que hay, pues es que mucha gente no lo cuenta, porque en esta sociedad pues te toman por loco, dicen, no, pues bueno, se lo cree para sentirse bien, ¿sabes? O porque se lo han dicho, o porque él se lo imagina, ¿sabes? claro, claro, Entonces, en sitios donde la gente dice lo que siente, pues ves, las probabilidades, claro, empiezan a aumentar. claro, por supuesto. Y acá hay otra persona que está escuchando que aporta algo también interesante, dice, la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? Hablando un poquito de cuántica, ¿no? O sea, Bueno, que esto llegará en otro apartado, ¿eh? sí, sí, Esto pero será como ya más. lo nombraste, alguien se adelantó, Vale, digamos, a nombrarlo. Bien, vamos un poquito con el punto 2, que es el tema de experiencias cercanas a la muerte, que has vale. investigado sobre esto. Recordemos que, para los que están escuchando, en el canal pueden ver un montón de entrevistas a personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte y sus relatos y los patrones comunes que hemos encontrado, y incluso hay regresiones realizadas a personas que tuvieron estas experiencias también. Pero bueno, vamos a ver el aporte de tu investigación con respecto a este punto. Por eso, aquí yo, mi aporte es recopilar todo lo que estáis haciendo, porque hay mucho aquí. Digamos, es quizás de los de donde hay más recopilado, investigado por médicos, por psiquiatras, ¿no? Por enfermeras, por investigadores. Están recopilados montones de casos, ¿sabes? Eh, bueno, y en tu canal, Jorge, pues tienes ahí muchas cosas, ¿no? Para decirlo básicamente, la experiencia cercana a la muerte, bueno, básicamente, pues gente que, digamos, ha muerto clínicamente, en el caso más normal, también se produce en coma, se produce en anestesia en algunos casos, pero el caso más claro es pues, en muertes que hoy en día hay bastantes, porque luego lo resucitan, hoy en día se resucita bastante, ¿no? Con los métodos de resucitación, pero que están unos momentos pues muertos clínicamente, pues tanto del cerebro como del corazón, o sea, aquello tiene un encefalograma plano, no hay nada de signo vital por ningún lado, o sea, está muerto totalmente, ¿no? Y luego resulta que, bueno, pues esta persona pues te explica un porcentaje de ellos, que, bueno, se habla pues, del 15% de los que han tenido una muerte clínica, etcétera, un 4, un 5% de toda la población, se llega a decir. Entonces, bueno, pues se ven primero como que se ven su cuerpo desde arriba, ¿no? Como que su cuerpo dice, si soy yo ahí que me están reanimando, ¿no? Y desde arriba, pues ve todo lo que pasa, ve los médicos lo que hablan, ven las habitaciones de al lado lo que está pasando, ven cosas en el tejado, ¿no? Que dicen, que luego las explican además, ¿no? Eh, claro, y ya hablando de la verosimilitud, ya lo podemos poner, pues claro, luego te explican, oye, he visto en el tejado no sé qué, que le dicen, ¿y cómo lo sabe esto? Luego van y dicen, pues sí que estaban. Pero nadie lo sabía, en el tejado había no sé qué. O cómo sabe lo que estaban haciendo los médicos, o las cosas que decían, o las prendas que llevaban. Y luego hay casos incluso de gente ciega, que ciega de nacimiento, que nunca ha visto nada, ¿no? Que dice, Sí. ostras, y te empieza a describir lo que vio, que algunas cosas dice, ostras, los colores me cuesta describirlo porque como nunca los había visto realmente, ahora los he visto de repente y claro, no sé. Eh, bueno, luego te explican, pues, oye, que se encuentran con seres queridos, fallecidos, que se encuentran con seres espirituales que les acompañan, que pasan por un túnel, que sienten mucho amor, mucha paz, que están como, ¿sabes? Como en un paraíso, con colores, con tal, ¿sabes? Tienen una revisión de vida, muchos de ellos.
Algunos no tienen todos los puntos, otros sí, ¿no? Ujú. Pero muchos tienen varios de estos puntos, ¿no? Tienen como una revisión de vida, pero una revisión que no es como que les juzguen, sino como que ellos están revisando, pues, sobre todo el amor que han tenido por otras personas y el menos amor, ¿no? Ujú. Y luego, bueno, llega un punto que de alguna manera les dicen tienes que volver, ¿no? O ellos dicen, no, tengo que volver, y entonces, pues entonces vuelven a su cuerpo. Y cuando vuelven, también muchos te cuentan que no querían volver, pues estaban tan bien allí que les cuesta volver. Y luego también pasa que cuando vuelven cambia su vida, cambia su esquema de vida, se vuelven más espirituales, no tienen miedo a la muerte, porque dicen, no, pues ya he visto lo que hay, ¿no? Claro. Muchos tienen luego poderes psíquicos, o sea, muchos luego hacen premoniciones, incluso llegan a ser videntes, ¿no? Ujú. Y bueno, y entonces esto que hemos dicho está recogido por muchos científicos, pues bueno, ¿qué verosimilitud se le da? Pues primero eso, ¿no? Que es decir, te lo explica toda la gente, te explica las mismas cosas, sean de la cultura que sea, sean creyentes, no creyentes, sean niños pequeños, que dices, Sí, hay como los mismos patrones que se ah, van repitiendo. Incluso el otro día me acordaba de en el libro La República de Platón, aparece una descripción de una experiencia cercana a la muerte con el soldado Er. Eso sí, lo sí, habías sí, escuchado. Bueno, y sí, sí, sí. eso estamos hablando de la época Claro, del claro, siglo bueno, V, ¿no? sinceramente. Claro, claro, muy Todas interesante. estas cosas, claro, la mayoría, luego veremos también un punto que es de eso, es decir, oiga, que en la historia esta cosa, nosotros no creemos que las descubrimos ahora, pero que la gente no era tan tonta antes, ¿sabes? O sea, No, que nosotros somos aquí los listos, que la humanidad lleva evolucionando mucho tiempo. Bueno, pues eso, luego es eso, ¿no? Es decir, los ciegos que te explican cosas que han visto, gente que ha visto cosas que dice, pero si este tío estaba muerto, ¿cómo ha podido ver eso? Pero cosas incluso que dice, pero si estaba allí en la camilla, ¿cómo me explica lo de la habitación de al lado? ¿Cómo me explica lo del techo? ¿Cómo me explica alguno que te dicen, no, mira, es que me fijé en el número de serie del aparato que había arriba? Y luego suben con una escalera y dicen, pues sí, pues es el número ese, pero, ¿sabes? Y esto que eso es una alucinación, ya me dirás tú, ¿no? Después, bueno, a veces en la experiencia cercana a la muerte también te cuentan algunos que ven algún ser, obtienen información sobre familiares que no conocían. Bueno, algún familiar de los fallecidos les dice cosas y luego las verifican y bueno, pues es verdad. Incluso a veces se les aparece algún ser fallecido que dice, ostras, vi a mi tía, pero es que mi tía no está muerta, ¿por qué me salió allí? Entonces le dicen, no, es que mira, en este periodo que estuviste en coma justo murió tu tía. Bueno, ujú. esto es uno de los casos, por ejemplo, de Carrillo, Sí, ¿sabes? Que sí, cuenta Carrillo más tarde. lo relata que le pasó a él. A él Sí, le sí, pasó, sí. pero también le pasó a otra gente, quiero decir. Que entonces, pues eso no lo sabían, o sea, ¿sabes? Claro. Luego No, también, bueno, y además demuestra, discúlpame, demuestra que vos seguís viendo, escuchando, pensando de alguna manera, porque vos relatás cosas que has visto y has pensado, o sea que seguís siendo vos, claro, ¿no? es decir, Seguís tu siendo vos. conciencia no está en tu cuerpo, ¿no? Tú, Claro, es una tú, Jordan, conciencia, claro, es una conciencia no local, claro, evidentemente. lo que te están explicando es que coincide todo, esa conciencia no local, pero que ve cosas, ¿no? Que siente cosas, que sabe cosas, no está en tu cuerpo, porque desde tu cuerpo no podría, primero que estaba muerto tu cuerpo, pero segundo que es que no podía ver lo de la habitación de al lado, ni podía ver lo del No, techo, ni podía saber que ni la persona estando vivo, fallecida, ni estando claro, vivo entonces podrías haberlo hecho desde ese lugar, claro. eso, ni vivo. Entonces dices, bueno, pues, ostras, eso es una evidencia, hombre, bastante fuerte, ¿no? Mm, Y ya digo, y bueno, dice la alucinación, pues todas estas cosas no lo explican ni medicamentos, ni alucinaciones, no lo explican. Muchos además que muchos no habían tomado ni medicamentos ni nada, ¿eh? claro, claro. Después, claro, hay más cosas. Algunos tienen curaciones inexplicables. Por ejemplo, el caso de Alexander, ¿no? Que de repente, pero no es el único, que cuando vuelven se curan, pero de una forma que luego los médicos no tienen explicación. Son de esas milagrosas que llaman, que dicen, pues no sabemos qué ha pasado. Oiga, esto no es normal que pase, pero ha pasado. Pues ese tenía una encefalitis así que ya se iba a morir y de repente, ¡pum!, se cura todo. Pues sí, pasan bastante casos. Después también, alguna prueba más es que se han hecho mediciones del cerebro TAN para ver el comportamiento, porque claro, el cerebro se ve que se comporta diferente cuando recuerdas algo que tú has vivido o cuando recuerdas algo que tú no has vivido, te lo estás imaginando. Por ejemplo, si tú dices, imagínate París, si has estado en París, tu imaginación de París es diferente, tu cerebro la trata diferente, se activa en otras zonas diferente. Ajá. Si has estado en París, que si solo lo has visto en películas, que si solo te lo han explicado, que si solo...
Pues las experiencias cercanas a la muerte, cuando lo recuerdan, tiene el patrón de cuando lo has vivido, pero más potente todavía. O sea, es como una vivencia mayor. Tu cerebro reacciona de esa manera. Sí, sí, de hecho, pasados los años se acuerdan perfectamente los mismos detalles. Le haces la entrevista dentro de 8 años y te cuenta lo mismo. Algunos les han hecho seguimiento del Pinball Lomen, que hace estudios de seguimiento con 20 años y tal, y te explican exactamente lo mismo. Sí, sí, sí. Luego también hay lo que se llaman ECMs compartidas, que es cuando en algunos casos ese cuerpo que ha salido lo ve, por ejemplo, un médico. El médico lo ve y lo describe. Es que, mira, estabas haciendo no sé qué. Entonces el otro explica la experiencia de la muerte y dice, yo estaba haciendo no sé qué, y el médico dice, ah, no, no, pues yo te vi haciendo eso. Ajá. Coinciden. Y luego hay algunos casos también raros, pero también de experiencias cercanas a la muerte en grupo. En grupo. Hay un caso de unos bomberos, Ajá. un caso americano de unos bomberos que se quedan atrapados en una zona y se quedan de momento como muertos varios de ellos. Luego los pueden resucitar a varios de ellos, pero se quedan asfixiados, se quedan como muertos. Entonces, bueno, tienen una experiencia cercana a la muerte varios de ellos y lo que explican, cada uno explica cómo veía al otro. Oye, pues yo te vi que estabas ahí, que hacías no sé qué, qué tal, como... Y el otro lo mismo y coincidía, ¿no? Que dice, bueno, pues, también es un poco casualidad, ¿no? O sea, se veían a ellos mismos en la escena de estar Sí, desencarnados, sí, sí. digamos, Y y lo que veían al otro, al pasaba. espíritu del otro, Qué bárbaro. veían, bueno, claro, como se ven los espíritus no es la visión nuestra, ¿no? Es esa visión que dicen 360, o sea, nuestros sentidos son más limitados. Ellos percibían, sentían, veían, ¿no? Al Sí. espíritu ese, con lo que hacía, lo que estaba haciendo, los cuerpos lo veían también y coincidía todo. Por Qué tanto, también bárbaro. es otra prueba más que dice, bueno, a ver, ¿cómo me explicas esto ahora con, ¿sabes? Qué bárbaro. Qué, bueno, muy, muy interesante todo lo de experiencias cercanas. Y seguimos con el otro punto. Bueno, el tercer punto es apariciones y manifestaciones espontáneas de fallecidos, que algo tocamos, pero explayate en todo lo que Sí, porque quieras. lo otro, yo diferencio lo de los seres queridos, que son gente que es justo cuando acaba de fallecer, sobre todo, algunos se pueden demorar un poco más, pero sus señales son que estoy aquí, que no he desaparecido, que sigo contigo, porque ven que sufres, claro. Luego ellos te lo explican a veces con comunicaciones a través de otros medios, pues te dicen, hombre, como te veo sufrir y tal, pues quiero como decirte, oye, que estoy aquí, ¿no? Que estoy bien, que siempre los mensajes son esos, cuando se aparecen y hablan, son estoy bien, que no sufra, que no, ¿sabes? En cambio, las apariciones son por otro tipo de motivos. Yo las clasifico como en dos partes. Una sería lo que son, lo que le llaman también los poltergeists, ¿no? Que son, van ligadas a lugares, esto las casas encantadas o los cementerios o los hospitales, ¿no? Donde parece ser, por lo que parece, pero que luego hay evidencias de ello, ¿no? Pues que hay allí unos espíritus que por alguna razón pues están, una parte de ellos por lo menos está como por allí, ¿no? Porque le falta algo. A veces ese algo, que luego esto corrobora, a veces es indicar, por ejemplo, estos han dado casos, dónde estaba su cadáver, que no lo habían encontrado, ¿no? Y entonces él les guía cuando... Entonces, claro, para llamar la atención, el poltergeist, pues a veces hace cosas, tira objetos, algunos, bueno, la gente se asusta porque, ostras, se me mueven las cosas, tal, ¿sabes? Pero a veces simplemente te quieren avisar, oye, que estoy aquí, que quiero decir algo, ¿no? Y Claro. cuando a veces han hablado mediums, han hablado con ellos, pues a veces les han dicho, oye, que es que está mi cadáver aquí, que me habían enterrado aquí, me habían emparedado y, ostras, y quiero que me saquen de aquí. Y entonces han ido allí, han excavado, ostras, y han encontrado el cadáver. Y a veces incluso él les ha explicado quién era y la muerte y luego cuadraba, pues sí, aquí vivió tal persona, ostras, que desapareció, no sabían dónde estaba y se la dio por muerto porque desapareció. Y, bueno, pues, ¿sabes? Este es un tipo que aquí, bueno, han hecho muchas películas, ya se sabe, las películas en exageran, ¿no? Los Sí. poltergeist, las casas encantadas y tal. Pero bueno, la mayoría de veces son eso, son simplemente que se quieren hacer notar por algo. También es verdad que luego podemos hablar de pasado, pero los animales también lo ven mucho. Es decir, en las casas encantadas se han hecho pruebas con animales, los animales lo presienten más incluso que las personas, ¿sabes? Sí, sí, Bueno, sí, sí. esto es un tipo de que yo llamo apariciones y luego hay las apariciones que se les llama los guardianes, que son en determinadas situaciones aparece alguien que a veces es un familiar, pero a veces no sabes quién es un guía, un ángel, a veces le llaman el ángel de la guarda, ¿no? Que le llaman, que ayuda a ciertas personas a salir de alguna situación comprometida. Hay los casos, por ejemplo, del 11 de septiembre, que te explican
son muy, muy bonitos, ¿no? La persona última que se salvó, por ejemplo, esa, pues te explica que estaba ya perdida, pues no sabía por dónde salir, porque todo era humo y escaleras, no sabía. Y entonces de repente oye como una voz que le dice, no, no, y como le empuja, no, ves por aquí, ¿no? Y le va diciendo por dónde, por unos sitios muy raros, que dice, me decía que fuera por unos sitios que, ostras, y ahí a fuego y tal, pero bueno, yo le hice caso porque no. Y se salva, ¿no? ¿Sabes? Y estos casos, pues hay unos cuantos, ¿no? Hay, por ejemplo, hospitales, por ejemplo, aquí en España hay varios documentados, ¿no? Porque hay también un libro de un periodista, pues, que se aparece una monja que consuela a la gente, ¿sabes? Que le dice, oye, pues tu hijo se va a curar, no sé qué. La ven como normal, ¿eh? La monja esta, pero luego de repente desaparece y no la ven más. Y, ostras, pero incluso les ha llegado a dar hasta una estampa. Algunos tienen una estampa que dice, pues me la dio la monja esta, ¿y por dónde ha salido esta estampa? No sé, ¿sabes? Y ayuda a la gente, o sea, y se ve que luego parece que era una de las monjas que había allí en ese hospital, antiguas, no sé. Y estos son los espíritus que llaman guardianes, o sea, que ayudan, ¿no? Hay varios de estos que a veces, pues eso, avisan a alguien para que venga a salvar a alguien, ¿sabes? Estos casos, bueno, están documentados también. Las verosimilitudes son estas, ¿no? Que a veces se entregan objetos, que a veces hacen salvaciones muy raras. Bueno, los poltergeist están muy documentados porque incluso, claro, vienen periodistas, viene la policía, y muchos que han ido a la policía allí y he dicho, sí, es verdad, aquí se mueven los muebles y no saben por qué. El policía, bueno, pues se ponen los muebles, ¿sabes? O las caras de Belmez aquí que salieron, ¿sabes? Aquí en un pueblo de Andalucía, ¿no? Que allí fue la Guardia Civil, la ¿Cómo policía. sucedió eso? ¿Cómo fue? Bueno, salían unas caras allí, ¿sabes? Salían unas caras y, bueno, empezaron a investigar y, claro, allí fue un periodista, la policía, porque, claro, la gente se asustaba. Y al final dijeron, oiga, pues no sabemos por qué, es verdad que salen. Y no sabemos por qué salen, porque si se limpian vuelven a salir y, ¿sabes? Es decir, o sea, hay evidencias, porque esta gente no te va a mentir, la policía no te va a mentir. Te dice, oiga, esto no sé por qué, pero ha salido ahí y nadie lo ha hecho y, bueno, está ahí. Tampoco vamos a investigar más porque no hay ningún culpable, nadie hace daño y ya está, ¿sabes? Pero hay una evidencia de que eso ha pasado. Entonces, bueno, esta es otro grupo de evidencias, ¿no? Que existen allí, que están ahí. Ok, bien. Muy bien. ¿Seguimos entonces? Sí, si no hay preguntas o nada, pues... A ver, vamos a mirar un poquito en el chat, a ver qué dicen. Hay una pregunta que es interesante, ¿no? Dice, ¿por qué a alguien le importaría dónde está su cuerpo después de la muerte? ¿Cuándo quieres decir? ¿Los que tienen experiencias cercanas a la muerte o...? No, el que vos relataste que Ese. estaban en una Pues casa no lo sé, porque, claro, es que la gente intenta buscar unos patrones y en la vida hay patrones, ¿no? Cada uno hace... O sea, hay gente que le importa unas cosas, otro le importa otra, entonces lo que parece ser que en el otro lado, por lo que te explican, lo que te explican con regresión, lo que te explican los del otro lado, porque allí también es como muy normal. Hay gente, o sea, no es que cambies de personalidad de repente, sino que, oiga, pues el que le importa que dice que es, no, yo quiero que mi cuerpo pues esté enterrado y que me vengan a poner flores y tal porque me gusta. Pues, claro. Oye, le gusta eso. ¿Por qué a ese le gusta y al otro no? El otro dice, va, mi cuerpo da igual. Pues no lo sé, porque aquí hay gente que le gusta que le den flores, otro que no. Uno sí, muchas veces es también un tema de identificación psicológica. Hay gente que está más identificada con su cuerpo y otros menos, ¿no? O sea, sí, o sea, las razones, yo voy a intentar dar datos, las razones no las sé, no las sé. ¿Por qué? Hombre, porque también dicen, ¿y por qué unos tienen experiencias cercanas a la muerte y otros no? Pues no lo sé. ¿Y por qué unos juegan bien al baloncesto y otros no? ¿Y por qué unos, yo qué sé, sueñan mucho y otros sueñan poco? ¿Y por qué unos, ¿sabes?, saben pintar y otros no? Pues no lo sé, porque la gente es así, unos hacen una cosa, otros otra. Entonces, los del otro lado, pues pasa igual, no tienen que comportarse todos igual. Claro. Además, puedes verle más razones, ¿no? Porque también importa lo que pase a los de aquí. Los de allí miran mucho lo que pasa. Tú aquí tienes que hacer un plan de vida, entonces a lo mejor tu mismo plan no te interesa ahora que veas determinadas cosas a su tiempo. A lo mejor ahora no tocan. Pues si no toca, pues no se te va a aparecer nadie. Claro. Porque no tocan, porque tú mismo has querido que no toque. Eso es lo bonito de esto, es que tu plan te lo haces tú, no te lo manda nadie, ni te lo impone nadie. Como mucho te lo aconsejan, pero no te lo impone. Entonces, bueno, dices, pues oye,
pues yo en mi plan quiero sufrir un poco más. ¿Por qué? Porque quiero aprender eso y para aprender sufro. Y cuando hago el plan, no me importa, porque sé que este sufrimiento pues es como un videojuego. Cuando hago un videojuego, tú también sufres. ¡Ah, se me ha muerto! Pero bueno, como tengo otra vida, pues vuelvo a empezar. Pues esto es lo mismo. Cuando estás metido en el videojuego sí que lo sientes a veces, pero cuando empiezas a jugar, no, dices, oye, si me muero, no pasa nada, pues lo vuelvo a hacer otra vez, ¿no? ¿Sabes? Claro. Entonces, el porqué de las cosas, pues, no lo sé, pero es importante, lo importante es que sea o no sea. O sea, se pueden buscar razones, se pueden dar teorías, se pueden dar filosofía, las religiones te hacen su explicación, ¿sabes? Pero para mí no es lo importante. Para mí lo importante son los hechos. O sea, para mí lo importante, oye, mi hijo no ha muerto y me puedo comunicar con él y está muy bien y aquí no nos castiga nadie y todos nos amamos. Esto es lo importante. Que unos digan, no, es que hay una regla, intentan buscar reglas, pero es que en esta vida hay reglas. Aquí cada uno, no sé, el ser humano no tiene reglas, ¿no? No hay de seres humanos iguales. Claro, y eso es muy bonito. Entonces, ¿por qué en el otro lado tiene que haber reglas? Todos tienen que aparecerse como fantasmas. Todos tienen que hacer... No, oiga, no. En el otro lado hay más libertad que aquí, que es lo normal, que pasa aquí. Pues unos quieren hacer esto, otros quieren hacer lo otro. Otros, hay algunos bromistas que llaman, pues quieren hacer alguna broma. Pues bueno, pues igual que las hacían aquí. ¿Y qué pasa? O sea, y otros no, otros son más serios. Pues bueno... Sí, cada uno con su característica, sí, tal cual, es así. Bueno, el siguiente punto sería personas que en forma espontánea recuerdan vidas pasadas, ¿no? Bueno, esto es claro, esto es sin regresión, los que son de espontáneo. Entonces, claro, de espontáneo la mayoría son niños, porque es cierto que se ha observado que los niños están más abiertos, ¿no? Los niños son los que más espíritus ven. De hecho, mucha gente, incluso me ha pasado, ¿no? Con mi hija, que luego, claro, de pequeña decía que tenía unos amigos imaginarios, ¿no? Pero que hablaba con ellos, que tal, y yo decía, no eras tonterías, ¿no? Pero que muy bien, ¿no? Y claro, y luego veo, ostras, pues no es solo mi hija, que son el otro y el otro y el otro, ¿no? Pero claro, luego alguno ve a algún familiar que te lo describe, ¿no? Ostras, está mi tío, que mira cómo va y no sé qué, y dice, bueno, me está describiendo a mi tío que él ni lo conoció. Y es verdad que los niños también se ha investigado, profesores de la Universidad de Virginia, sobre todo Ian Stevenson, Jim Tucker, esto han investigado mucho, pues que muchos niños, pues eso, recuerdan vidas pasadas y dan una serie de detalles que luego han comprobado que son ciertos. Y dicen, bueno, ¿y cómo lo sabían? Pero no solo eso, algunos, pues que han recordado que en una vida pasada, pues eran franceses del siglo XII. Entonces, se ponen a hablar en francés con acento del siglo XII, o sea, con las expresiones del siglo XII. Tienen que venir lingüistas a decir, no, este está hablando un francés perfecto, pero es que es del siglo XII, por eso hay cosas que no entendíamos. Y luego hay algunos que hablan incluso en lenguas muertas, que ya no se hablan hace muchísimo tiempo. Y está hablando allí, y viene un especialista y dice, no, sí, este está hablando en arameo de no sé qué siglo, que ostras, es verdad, y no sé de dónde la ha sacado, pues no sabemos. Algunos tienen marcas de nacimiento en el sitio donde los mataron en una vida anterior, que también coincide, y dicen, ostras, pues, me decapitaron en una vida, pues no recuerdo que me decapitaron, ¿no? Y luego pues resulta que en el cuello tiene una marca, ¿no? Esto también hay en muchos casos. Datos históricos que han dado a veces de decir, de descripciones, ¿no? En este lugar había una iglesia que no sé qué pasaba y tal, y dicen, no, pues aquí nunca ha habido una iglesia, no sé qué, y luego empiezan a investigar y dicen, no, pues no, parece que sí, hemos encontrado unos restos y parece que sí que es verdad que había la iglesia esta. O sea que claro, que son muchas evidencias otra vez que dicen, ostras, pues esto de la reencarnación, que hombre, decían algunas religiones, otras decían que no, pero que bueno, que luego si miras, lo cambiaron, porque primero decían que sí, ¿no? O sea, pues resulta que también... De hecho, hay datos históricos de ese cambio, ¿no? Que fueron en la época de Constantino, ¿no? En el 325, en los concilios que fueron apareciendo, ¿no? Y después con Justiniano, o sea, hay datos históricos, ¿no? Del concilio de Nicea, del concilio de Constantinopla, que dicen esto justamente, ¿no? Que han cambiado conceptos que había desprofesos, ¿no? Así que eso es... Sí, lo cambiaron así porque sí, y bueno, pues como en esa religión pues hay unos dogmas que son dogmas, que se supone que te los tienes que creer, para ir al cielo te los tienes que creer, pues eso era así. Entonces, bueno, lo cambiaron, pero es eso, antiguamente los primeros cristianos pues creían en la reencarnación.
O sea, Sí, sí. pero como creían los griegos y como creían casi todas las culturas, ¿no? Sí, Entonces, sí, bueno, sí. pero ahora hay pruebas científicas, ¿no? En todo esto, bueno, y luego hay casos de niños prodigio, por ejemplo, ¿no? Los típicos, el Mozart, el Bobby Fischer, el matemático Gauss, que ya a una edad muy temprana saben una serie de cosas que dicen, bueno, ¿y cómo las saben, no? ¿Esto de dónde lo han sacado? Mm. Y es que resulta que en otra vida habían sido tal y bueno, aparte de esa, pues lo han... En fin, bueno, esto es otra de las evidencias, ¿eh? Ujú. Sí, Que sí, sí. O también hay sea, pues, investigaciones documentadas, ¿no? Comprobadas de... Bueno, algunas hay películas también, hay películas que sí, sí. basadas en hechos reales donde se ve, pues eso, pues una mujer que se veía en otra época, tal, y luego han ido allí y han reconocido a sus hijos, que ya eran mayores, claro, y porque les ha dicho una serie de cosas que solo sabían ellos. O sea, dice, sí, porque tú no sé qué, con un conejo le dijiste no sé qué, y dice que, ostras, esto me lo dijiste cuando era niño, nadie más lo sabe. Claro, claro, claro. ¿Ves? Sí, incluso yo tengo consultantes que han hecho regresiones y que, por ejemplo, no sé, se veían, no sé, en una batalla y después googlearon las banderas o los símbolos que había y resulta que, pero era así como lo estoy viendo, o el uniforme, ¿no? O datos, no sé, de X pueblo que ellos no lo sabían en conciencia, o me he encontrado 2 veces con el efecto de xenoglosia con X, Sí, que sí, es hablar en otro idioma que vos en conciencia no conocés, me ha pasado 2 veces o 3, pero sí, sí, todas estas evidencias aparecen muy, muy interesantes. sí, sí. Y este apartado tuyo, que este tú lo conoces mucho, yo lo tengo incluso aparte. Este es el que lo hacen de manera espontánea, o sea, sin que nadie les diga nada, el niño empieza a explicar esas cosas, ¿no? Sí, sí, Ha sí, pasado sí. con algunas personas mayores también, ¿eh? Pero normalmente son niños que te empiezan a explicar esas Sí, cosas, ¿sabes? claro, porque el niño no está contaminado por la cultura, digamos, está como en carne fresca con respecto a la reciente encarnación y entonces no tiene contaminada la mente. Y entonces eso le permite... Eso parece que es la explicación. Lo otro es un hecho, o sea, el hecho es que los niños, oye, pues sí, ven a personas fallecidas con mucha facilidad, tienen Sí, amigos imaginarios que luego dicen, pues a lo mejor no eran tan imaginarios y luego recuerdan vidas pasadas, que luego además luego las olvidan. Cuando se hacen mayores, ya sí, todo sí, sí. eso es como Sí, que se sí, les sí. pasa, ¿no? Sí, sí, se les va pasando, sí, sí. Hay un caso muy interesante que vos lo debes recordar, el de Ian Stevenson, que lo toca Tucker en la serie de Netflix, del chico este que recordaba que lo habían volteado en un avión en la Segunda Ah, sí, Guerra, yo ¿te también. acordás? Y es impresionante o sea, vos ves el padre como se va volviendo loco del pibe cuando Claro. el pibe le va diciendo datos y cómo que el buque Del se barco, llamaba del tal. avión, que dice, pues si este avión no estaba... Y luego se da No, cuenta no. que sí, 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 existe el barco. Y es verdad que llevaba ese tipo de avión, que parecía que no, pero ese barco llevaba ese tipo de avión, ostras. Sí, sí, sí. No, no, Claro, y entonces dices, después se bueno, encuentra el nombre en la lista eso, del personal que estaba arriba del banco, encuentra el nombre que él le estaba diciendo. Y ahí ya directamente no puede creer, no lo puede creer el padre. Pero bueno, muy interesante. Bien, pasemos al punto siguiente y vamos a ver un poquito algo que también en el canal hay mucha evidencia de esto, que es el tema de los contactos a través de los mediums, ¿no? sí, 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 sí. Eso es muy Bueno, interesante. pues sí, efectivamente, como dices, los medios pues son personas que de alguna manera pues, siempre dicen que todos tenemos un poco, pero hay personas que lo tienen más desarrollado y que de alguna manera pueden tener pues, comunicación con los seres fallecidos y los espíritus, ¿eh? Comunicaciones que a veces es que lo sienten, lo ven, lo oyen, ¿sabes? De diferentes maneras, pero bueno, el hecho es que al final pues estas personas, pues bueno, dicen cosas pues que solo sabía la persona que va a ir a consultar, incluso a veces les dicen cosas que no sabía ni el que lo va a consultar y claro, aquí también hay muchos, no, que algunos son un fraude, tal, bueno, como en todas partes, ¿no? Como en todas partes. Pero hay un montón de medios oye, pues que aciertan un montón de cosas. Entonces se han hecho experimentos también, porque pues, sobre todo los americanos últimamente pues, han hecho de la Universidad de Arizona, de un instituto también que tienen ahí específico, bueno, han hecho pruebas científicas, de estas que incluso le llaman doble ciego, triple ciego, que quiere decir
que el que pregunta no sabe nada de lo que está, o sea, no conoce al que está preguntando, para que no sea que le lea la mente, porque dice, no, es que le está leyendo, que ya, bueno, ya sería alguna habilidad. Es decir, no, ya supuestamente puede leer la mente, pero bueno, para que dijera, no, no, es que esto él lo sabe porque lee la mente. Bueno, pues no, pues el que pregunta no sabe nada, lo sabe otro y a él no le dicen, tú tienes que preguntar esto, pero no sabes nada, ¿no? Y a veces incluso hacen pruebas eso, que nadie sabe nada, o sea, no saben ni de qué espíritu se va a preguntar. Solo lo Claro, sabe uno, que le ha dicho, tú, espíritu, busca tal y, claro, y luego comprueban estadísticamente, claro, también es verdad, dices, ¿todos los medios aciertan todo al 100%? No, pero claro, no, la probabilidad de cosas que aciertan pues es mucho mayor de la media, de lo que sería por azar. Eso es lo importante, ¿no? Es decir, ujú, porque aquí la gente dice, es que no aciertan todo, por tanto, ya está. ¿Y por qué tienen que acertar todo? Pero es que claro, tú, en tu profesión, todos los médicos curan a todo el mundo. Pues no, claro. se les mueren muchos, ¿no? Claro. Pues Sí, bueno, los medios, sí, lo mismo. incluso nosotros hemos hecho una investigación con un mismo desencarnado y la misma consultante y con un protocolo de preguntas prearmado pasando por distintos mediums y nos dimos cuenta, una de las conclusiones que tuvimos fue que a veces hay interferencia o mala interpretación en la comunicación, como hay en la vida real, ¿no? En la vida presente. O sea, que te muestra, no sé, una copa de champagne y te muestra una maceta y vos entendés una cosa y resulta que te quiere decir otra, ¿no? Entonces, también existe esa problemática, ¿no? Y tampoco tiene que ser el 100%. ¿Por qué va a ser el 100%? ¿No? Es Claro. lo que vos decís, ¿No? ¿a cuántos cirujanos se les murió un paciente? Ah, pero lo importante, pero entonces no vayamos a los cirujanos, no, ves, porque hombre, aciertan pues en una probabilidad bastante grande, ¿no? A lo mejor pues curan al 80%, oye, pues ya está bien, ni que fuera Claro. al 70%, ¿no? Hay que ir a los cirujanos, claro que sí. Pues bueno, los medios buenos, pues les pasa igual, ellos tienen que interpretar, tienen fallos, y luego también una cosa, esto lo hemos comprobado nosotros, porque nosotros hemos ido a Medium para nuestro hijo, y no sabemos por qué, con algunos medios, incluso algunos muy reconocidos, pues nuestro hijo con eso no quería hablar. Pero no les decía nada de nada, o sea, incluso luego les pasaban cosas que decían, no, no, mejor no, porque no. En cambio, con otros sí. Entonces, bueno, pues ¿por qué? No lo sé. Pensamos que nuestro hijo, pues bueno, pues una persona conecta bien o le cae bien, no sé. No Claro, sabemos por por qué. ahí es lo que No lo pasa en sé. la vida real, no le No, simpatizaba, qué sé yo. pues sí, Listo. claro, eso mismo, en la vida real hay gente que te entiendes bien y otra pues no tanto. Entonces, pues aquí Claro. parece que pasa lo mismo. Entonces, ¿por qué tiene que ser? No, todo el mundo tiene que aceptar. No, todo el mundo tiene que estar. Vamos a demostrarle después de la muerte. Vamos a hacer un experimento que lo vea todo el mundo. No, ¿y por qué tiene que ser así? Pues a lo mejor tú quieres hacer el experimento con ese espíritu y ese espíritu no le da la gana en ese momento, ¿no? O porque tú no lo necesitas o no, o es Sí, contraproducente para ti. inclusive hay situaciones que hemos visto o que me han contado de tantos medios que hemos investigado y hemos hecho entrevistas, que a veces el espíritu no está disponible, a veces está haciendo algo que no puede Sí, venir, o sea, sí, directamente sí. algo tan simple como eso. ¿No? Sí, sí, que tú no acabas de entender, y dices, pero bueno, ¿qué está haciendo? Pero sí, sí, es verdad, pasa también. Claro, Entonces, pero claro. bueno, cuando comparas con la vida real, pues eso es así. Tú a veces, por mucho que quieras a alguien, en ese momento, oye, que estoy aquí un momento, espérate. Si a mí me No, llama alguien ahora al celular, no lo puedo atender porque estoy con vos. O sea, es así de simple, no. Y tampoco la comunicación va a ser una urgencia. Ah, hoy le tengo que responder a papá sí o sí. No, ¿por qué? Esperá. Estoy haciendo otra cosa, ¿no? claro, Es luego así. medios también hay los más espectaculares, ¿no? Que los que se llaman medios físicos que mueven objetos, que hacen aportes, o sea, de repente aparece una moneda Sí. real de hace un siglo, pero que no estaba allí. O sea, que le dice, mira, te hago un regalo, ¿no? Y aparece ahí la moneda. Y que mueven luces, ¿no? Que algunos manejan lo que llaman el ectoplasma, que es una sustancia a partir de la cual ellos imitan la voz del difunto Ujú. o lo usan para mover cosas. Luego hay incluso, bueno, casos históricos, ¿no? Por ejemplo, el caso del R-101, que es un dirigible inglés, fue el primero que Ajá. hicieron. Primero los alemanes hicieron el primer dirigible, los ingleses quisieron hacer uno. Pero entonces, bueno, había una medium famosa en su época que les dijo, conocía a uno y le dijo, ostras, no vayas porque he soñado que este dirigible... Y dijeron, no, no, hombre, que no va a pasar nada, que esto lo tenemos más que comprobado, pero tenemos nosotros que sacar un dirigible porque si no los alemanes nos llevan a la delantera y hay que... Bueno, pues ese dirigible resulta que explota
mueren un montón de gente, fue el primero inglés que explotó, y luego resulta que, o sea, esta mujer lo había previsto, pero luego resulta que haciendo sesiones le viene un espíritu que era un tripulante de esa nave y le empieza a dar una serie de detalles técnicos de por qué había explotado, de que si la presión la tenían mal, que si la válvula no sé qué, que luego los otros empiezan a ver, pues es verdad, ¿sabes? Pero que dice, ¿y esta cómo lo sabe? O sea, primero, ¿cómo sabe? Porque cómo sabe cómo está hecho el dirigible, que era un secreto militar. O sea, ¿cómo sabe cómo está hecho? Y luego, ¿cómo sabe por qué explotó? Que luego empiezan a ver que cuadra, ¿no? Y entonces, claro. Y luego, por ejemplo, alguna de estas también les da, claro, se les aparece alguna de estas la empezaron a perseguir históricamente en la Guerra Mundial, porque resulta también que en una comunicación viene un marinero muerto que le dice a su familia, no, yo me hundí con el barco tal, no sé qué. Ostras, y entonces, claro, el almirantazo inglés se da cuenta dice, ostras, si ese barco no hemos comunicado que se ha hundido, porque no lo queríamos decir todavía. Claro. Entonces, claro, dice, ostras, esto es un peligro, nos está haciendo polvo aquí todos los secretos. Claro, nos dice lo del dirigible, nos está diciendo ahora un barco que se ha hundido, que nosotros oficialmente no decimos nada, porque claro que se ha hundido, pero no lo queremos decir ahora para no desanimar aquí, porque nos han hundido un barco importante. Y a esa señora la apartaron. Porque claro, estaba diciendo unas cosas que... Luego, claro, hay los casos, por ejemplo, del chico Javier, que medio muy famoso, brasileño, medio analfabeto, pero que te escribe 412 libros perfectos. Que dices, ¿y este cómo puede escribir su libro? Pero no solo eso, el otro brasileño también, el Mirabelli, escribe libros, pero en 28 idiomas diferentes, perfectos, y 3 de ellos muertos. También un hombre sin estudios. Que dices, bueno, joder, pues que aunque lo hiciera a propósito con trampas, ¿cómo puede escribir en 28 idiomas diferentes, incluso algunos idiomas muertos, y de manera perfecta? Luego hay casos, por ejemplo, otro que se llama Luis Gazparetto, que supuestamente los espíritus de pintores famosos le inspiraban, le hacían que él pintara, pero llegaba a pintar, no. Pero la prueba es que este hombre pintaba 4 cuadros a la vez, con las 2 manos y los 2 pies, con los ojos vendados y hablando. Y luego las pinturas que salían, los expertos en arte decían, ostras, pues esta, mira, tiene la línea del pintor tal, de Leonardo, esta tiene la línea del no sé qué, parece que lo hubiera hecho él. Claro. Pero bueno, el hecho es que el hombre pintaba 4 cuadros a la vez, con los ojos vendados, ¿sabes? Y hablando encima. O sea, pero 2 con las manos y 2 con los pies. Qué bárbaro. Bueno, etcétera, ¿no? Quiere decir que hay casos más espectaculares. Y luego hay los casos, digamos, más normales y que sirven a la gente, ¿no? Que te dicen cosas que dices, ostras, ¿cómo me puede decir esto, no? ¿Sabes? ¿Y por qué lo sabe? A nosotros nos ha pasado, ¿no? Que a veces te cuentan cosas de tu hijo que dices, bueno, esto no sé, porque, claro, me lo tengo que creer y tal, pero luego te dice a lo mejor, una vez, nos dice, oye, que me dice que tenéis un escape de agua ahí. Dice, sí, en un anexo, como en la galería de la cocina. Y sí, justamente habíamos tenido un escape, pero en la galería de la cocina. Claro, y además eso te muestra el contacto con el aquí y ahora, porque alguien podría decirte, ¿qué le importa a él? ¿Qué representación puede tener para él que haya un escape de agua? ¿No? Y sin embargo, o sea, lo ve y bueno, obviamente eso es una cosa complicada, o puede ser de gas, o puede ser, o sea, te está advirtiendo, ¿no? No, claro, y es para que, de alguna manera, es para que tú creas más, porque si no siempre dudas, ¿no? Pero dices, no, bueno, y eso, y nos han dicho cosas también así, que de repente, oye, que mi amigo tal ahora tiene novia, y ese chico nunca había tenido novia, y entonces decimos, qué raro, y dice, pues sí, mira, justamente hace poco empecé con una chica tal, o sea, cosas así que dices, ostras, bueno, pues igual son casualidades, sí, bueno, claro, pero, ¿sabes? La probabilidad de que te acierte eso, ¿no? Pues no, y además de las pocas cosas que te dice, porque no es que haya fallado tantas, porque me dice, claro, es que ha fallado 1.000.000 y ha acertado una. Y dice, bueno, pues es por azar. Pero claro, no, a lo mejor te dice 4 o 5 cosas y te acierta 2 o 3, pero de manera muy espectacular. Y dices, hombre, pues, ¿sabes? Eso, la probabilidad ya es muy pequeña. Claro. Sí, no. En cuanto a eso, yo mismo he podido comprobar un montón de cosas y un montón de que yo me sorprendía, ¿no? Y también te muestra, esto te quería decir, también te muestra cómo, digamos, desencarnados siguen estando al tanto de todo lo que está pasando, ¿no? Que eso es otra de las cuestiones, ¿no?
siguen al tanto y bueno, saben de vos, de los otros, ¿no? Vaya a saber cómo es cómo llega la información, vaya a saber cómo la observan, bueno, no sé, no lo sé, pero sí que están al tanto de las cosas, ¿no? Sí, sí, Y después hay un montón de cosas históricas con respecto a los medios, por ejemplo, todos los estudios de Allan Kardec, ¿no? Eso también ha sido una obra, pero monumental, ¿no? Impresionante. Bueno, fue un poco como el precursor, ¿no? Fue como el precursor que le puso un poco de metodología, porque hasta entonces siempre se había hecho, como es desde toda la antigüedad, pero se hacía como una cosa más mágica, y Kardec, que también era un científico, dijo, oiga, pues esto también es un hecho. Él observaba que decían cosas, porque él tampoco creía, pero pues fue lo mismo, observaba cosas y decía, ostras, pues aciertan cosas, no sé por qué, pero están acertando cosas, ¿sabes? Entonces, pues, ostras, pues debe ser así, porque todos los hechos me lo están diciendo. Entonces, él lo hizo como más metodológico y sí, fue el que hizo un aporte, pues, sobre todo para darle eso, ¿no? Decir, porque es eso, hasta ahora todas estas cosas se habían como dejado la religión, ¿no? La religión que se ocupa de estas cosas, los científicos nos ocupamos de las cosas que se pueden medir más, que tal. Y entonces es decir, hombre, es que estas cosas también se pueden medir. Se pueden empezar a medir. Que te cueste, vale, pero igual que te cuesta la mecánica cuántica, que todavía no sabes nada. Claro. Pero puedes medir cosas. Entonces, los medios también, por ejemplo, el Gary Schwartz de la Universidad de Arizona tiene bastantes libros y estudios, y publicaciones, los libros los basan en publicaciones científicas, en revistas científicas, que igual te publican investigaciones de otro tipo que todo el mundo las acepta, porque dice, hombre, este investigador ha hecho esto, pues será verdad. Que algunos investigadores inventan las cosas, sí, como todos los campos, pero los que más se inventan de investigación científica, por cierto, son los de los medicamentos, esto ya se sabe. Sí, o sea, esos son los que tienen más. Bueno, y por eso vas a dudar de todo, hombre, pues no. No, claro. Pues, muchos, pues la mayoría, pues son verídicos. Claro. Lo que no puede ser es que todos sean falsos, todos no. Porque Claro, entonces ya es mucha casualidad, casualidad que todos los científicos se han puesto de acuerdo para engañar a la gente, hombre, pues no es muy creíble, ¿no? No, por supuesto, por supuesto. Esto es lo mismo, hacen estudios a medios y dicen, oiga, la probabilidad de que hayan acertado por hacer esto es de 1 entre 1.000.000. Entonces, claro, 1 entre 1.000.000 dice, pues sí, puede ser 1 entre 1.000.000, pero hombre, pues no es muy poco probable. Claro. ¿Será que es así? ¿Será que han dado status quo? Claro. No será por azar que ha salido 1.000 veces el 6, ¿no? Claro. Bien, el siguiente punto tiene un poquito que ver con lo que ya estuvimos hablando, pero en realidad es distinto porque en principio lo que hablamos fue de los recuerdos, de las regresiones espontáneas, de los recuerdos de niños, pero acá este punto toca específicamente, digamos, cuando la persona está en hipnosis o cuando está en estado expandido de conciencia, digamos, transitando una regresión y empiezan a aparecer los recuerdos. ¿Qué has investigado de esto? Sí, bueno, aquí también hay mucha investigación. Bueno, y tú eres uno de los expertos, ¿no?, en esto, que puedes hablar mucho. Yo aquí, para resumirlo, claro, lo que veo es que, bueno, esto lo empiezan aplicando pues los psiquiatras y tal, pues para determinadas dolencias mentales que tenía la gente, que no sabían cómo resolverlas, y entonces empezaban a ver como diciendo, pues esto igual les viene de un trauma de cuando eran pequeños y tal, pero no se acuerdan, entonces empezaron a ver si tú recuerdas de cuando eras pequeño. Y sí, se daban cuenta que muchas veces era algo que les había pasado de pequeño, que no lo recordaban, y recordando eso, pues como se desatascaba, y ese miedo, esa aprensión, esa fobia, pues de alguna manera se les curaba. Entonces, empezaron así, entonces algunos empezaron a ir para atrás, claro, algunos empezó a explicar algo que decían, ¿por qué me estás explicando tú de los romanos? Aquí me estás explicando tú de los romanos, ¿no? Y entonces, claro, el tío se había empezado a ir para atrás, algunos empezaban al vientre materno, cuando estoy dentro de mi madre, no sé qué, mi madre me decía no sé qué, ya empezaron a ver lo extraño, pero luego algunos ya empezaron a explicarles de otras vidas, ¿no? Y bueno, con lo mismo, ¿no? Con lo mismo de que les cuadraba lo que decían, hablaban en otros idiomas, todo lo que hemos explicado antes, pero de alguna manera buscado por el terapeuta, en principio con fines terapéuticos, pero que luego vieron, hombre, que tenía también una base, bueno, que además los fines terapéuticos eran tales, es decir, se curaban. No sabían por qué, pero el tío recordaba, tiene fobia al agua, no sabían por qué, y le habían medicado, y le habían tal, y otro, no sabemos qué hacer. Entonces recuerda que una vida pasada se ahogó, no sé qué, en 2 vidas tuvo problemas con el agua. Entonces, a partir de ese recuerdo, no sé qué, luego resulta que se cura. Y no saben por qué. Dicen, pues será que ha recordado eso y es como si se ha dado cuenta que el agua, pues
bueno, en esas vidas le pasó eso, pero que no tiene por qué ser mala, en fin. Pero el caso es que se ha curado. Y luego otros, claro, empezaron a explicar el periodo entre vidas. El periodo entre vidas, que es cuando no están ni en una vida ni en la otra, están en el otro lado. Entonces, todo Claro. lo que explican ahí también empieza a cuadrar, que dices, que es cuando yo empecé a leer lo de Newton y dije, pero ¿cómo explican estas cosas? Claro, luego ves que todos los que lo explican, sean chinos, africanos, musulmanes, cristianos, todos te explican cosas también muy similares, ¿no? Que, pues eso, que se ven el cuerpo desde fuera cuando mueren, que los reciben seres queridos, que tienen un grupo de almas, que aprenden entre todos, que hay un consejo de ancianos allí que les ayuda en la revisión de vida, que no es que les juzgue, pero les ayuda para explorarles y para tal, que hay como una especie de biblioteca, que ahí pueden revisar las cosas, y dicen, pero, no, una biblioteca, pero claro, y todos te explican lo mismo de la biblioteca. Uno la ven de una manera, otros la ven de otra, pero todos te explican el concepto como de biblioteca, ¿no? Que ahí puedes revisar la vida, que ahí puedes, claro, dices, pues también es un poco casualidad, ¿no? Que todos explican lo mismo. Luego, claro, las evidencias, las verosimilitudes son eso, ¿no? Todos te explican lo mismo, se curan, los psiquiatras lo ven como una evidencia real, dicen, no parece que se lo imagine, parece que lo esté viviendo, o sea, la sensación es que lo está viviendo. La distribución estadística en las otras vidas por sexo y por clase social corresponde con la que había en la época, es decir, no todo el mundo se ve que es el general, porque generales había un poco, entonces generales hay muy pocos, ¿no? Y en cambio pues hay muchos campesinos y tal, o sea, la distribución de la población de los que hacen las regresiones corresponde con la realidad. O sea, no es una cosa forzada que diga, no, es que yo me imagino, yo soy Napoleón, y todos son Napoleón y todo, y el otro Cristóbal Colón. Pues no, Napoleón y tal, pues no sale, porque claro, Napoleón. Mira, yo creo que el otro día cuando conversamos te lo comentaba, ¿no? Yo debo llevar, no sé, 700 y pico de regresiones, o quizás más hechas, no sé, pero más o menos por ahí. Una sola vez apareció la posible evidencia de un personaje histórico, ¿no? Una sola vez en toda la historia. Así que, y además que si alguien me dice quiero hacer una regresión para ver si fui Cleopatra o Napoleón, le digo, no, mira, el objetivo de hacer una regresión no es para eso. No importa, que aparezcan datos históricos o cuestiones por las que uno se interesa dentro de la historia de la experiencia del atrapamiento del alma es una cosa, pero no importa si fuiste uno u otro, lo que importa es lo que te pasó, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Pero bueno, sí, es muy Sí, interesante. luego hay los casos de xenoglosia que ya has comentado, que es que algunos Sí. de esos te empiezan a hablar. Sí, eso es muy impresionante. Me pasó en una regresión con una persona que me estaba relatando la vida de un aborigen en el Alto Perú y a mí se me ocurrió decirle, seguramente vos no hablás en el idioma que estamos hablando vos y yo, ¿no? No, me dice, ¿me podrías hablar un poquito en tu idioma? Y empezó a hablar, ¿no? Y después me tradujo que estaba hablando, digamos, describiéndome el paisaje, el lago que había, las montañas. No, impresionante fue, impresionante. Y por supuesto, ese idioma que no sé qué idioma era, un idioma aborigen, no lo sabía en conciencia la persona. Así que impresionante. Sí. Y bueno, después en otra ocasión, que ahora no recuerdo cómo fue, un par de ocasiones más, pero también muy impresionante, muy impresionante. Seguimos un punto más. Sí, bueno, de Experiencias sí, en el lecho de muerte, ¿no? Este es muy interesante. quería decir también que es curioso, porque, bueno, es para la parte de los que hemos perdido seres. Algunos, en el periodo entre vidas también te explican muchos que coinciden cómo el espíritu se quiere comunicar con los familiares, ¿no? Que a veces no les es tan fácil, que dice yo intenté en los sueños, pero el otro no lo percibía. O sea, que ves que también ellos te explican que algunos, por ejemplo, son más hábiles que otros. O sea, tampoco todos ellos allí saben ya de repente cómo comunicarse, ¿no? Parece que tienen que aprenderlo, parece que depende si están más evolucionados o no les es más fácil, ¿sabes? O sea que Sí. esto también te lo explican y también dices, hombre, pues o sea, que me están explicando cosas que luego cuadran con otras cosas. En alguna película también se ve, creo que era en Ghost, me parece, si no me equivoco, que se veía que practicaba para tirar algo y la mano atravesaba el objeto, ¿no? Hasta que lo puede tirar, ¿no? Era como que estaba practicando.
Pero sí, eso es Hombre, muy hay películas que interesante. están muy bien, sí. Nosotros hemos visto muchas películas y Cosas es una típica que... Claro, ahora ves las películas que las viste en su tiempo y las ves de otra manera. Claro, ahora las entiendes Claro, mucho más, ¿no? El claro. Sexto Sentido, las clásicas que en su momento dices, va, pues claro, ahora las ves diferentes, sí. Sí, sí, claro, Pues, claro, claro, muy pues bien, si quieres pasamos, muy sí. bien. Bueno, pasemos a este punto y vamos a hacer hoy hasta aquí porque ya llevamos 1 hora y media. Tenemos 19 puntos que tocar, así que vamos a hacer nuevos encuentros para seguir con esto tan interesante, ¿no? Así que el próximo punto es experiencias en el lecho de muerte. Que esto Sí. también hay mucha información, incluso yo tengo alguna entrevista hecha a enfermeras donde han relatado sus experiencias y es muy interesante, ¿no? Exacto. Bueno, esto es verdad, lo explican mucho médicos y enfermeras, pues claro, son los que están en el lecho de muerte de la gente, ¿no? Y esto pasa cuando hay muertes conscientes, que quiere decir, claro, si está la persona pues sedada y tal, pues claro, no puede tener ninguna experiencia, o se ha muerto de manera rápida en un accidente, pues tampoco, pero cuando están en el hospital, que están moribundos, que se llama, saben que van a morir, pero están en un tiempo todavía, ¿no? Pues se habla del 50 o 60% de los casos, ¿eh? de, los, de, los, de las muertes conscientes en las que se dan este tipo de fenómenos. ¿Y cuáles son los fenómenos? Bueno, pues que estos familiares, pues de repente te empiezan a explicar que ven a seres queridos fallecidos, como que les vienen a buscar, ven como a unos que ellos llaman como doctores del cielo, que dice que les vienen a aliviar un poco el dolor. Pero bueno, luego lo cierto es que luego se ha visto que muchas veces después de estas venidas de los doctores del cielo se encuentran mejor, no necesitan, por ejemplo, morfina. Dicen, no, ahora no Claro. me duele. Bueno, no sé, casualidad. Eh, Te empiezan a explicar también que la habitación se deforma, que ven lugares hermosos, que oyen música hermosa. Muchos cobran lucidez, es decir, gente demente con Alzheimer que de repente cobran lucidez y que te empiezan a hablar con los familiares y tal, y dices, bueno, los médicos no se lo explican, no sé por qué ahora de repente esta persona, ¿no? Eh, Algunos eso, que ven su cuerpo desde arriba, que ven como una revisión de su vida, ¿sabes? Entonces, esto es, como decías, está muy documentado por médicos, enfermeras, ¿no? Y luego, bueno, los casos, además hay casos que le dan también más validez, que se llama de muerte compartida, porque lo mismo que está diciendo el moribundo lo está viendo el médico. O sea, él dice que veo la habitación, no sé qué, me veo, y el médico dice, ostras, pues yo estoy viendo lo mismo, la habitación no sé qué, veo tu cuerpo por arriba, ¿no? Por ejemplo, hay un caso también muy curioso de una madre que está relatado también de estos de muerte compartida, pero claro, los otros puedes decir, bueno, mejor, como estaba moribundo, pues yo que sé qué le pasaba, ¿no? Y como luego se muere ya no te lo puedo explicar más. Pero claro, son moribundos, pero luego se mueren. Claro. Entonces, pero claro, hay, por ejemplo, este caso de que es una madre que está allí con su hijo, es una madre mayor de 80 y pico, su hijo tenía 40 y pico y está muriendo de cáncer. Bueno, entonces el hijo le pasan estas cosas, ve la habitación se deforma, tal, la madre también, el hijo ve una revisión de su vida, la madre también, entonces con la revisión de su vida ve cosas del hijo de pequeño que ya la reconoce y dice, mira, pues sí, es verdad, tú hiciste estas cosas y tal. Pero claro, luego ve otras cosas de cuando él estaba casado que ella ya no sabía, porque el hijo ya estaba casado, vivía con su mujer, y entonces la madre ve una serie de cosas que dice, bueno, pues no sé, porque ve esto. Entonces luego esas cosas se las cuenta a la mujer de este hombre y le dice, pues es verdad, esto que cuenta pasó. Sí, sí. O sea que, bueno, el moribundo a lo mejor se lo imaginaba, pero desde luego la madre, ¿de dónde sacó la información? O Claro, sea, claro. que fue casualmente la misma que el hijo estaba explicando. Entonces, bueno, es decir que, y esto, algunos que les vienen a ver los doctores que luego no necesitan morfina, eh, hay también casos donde ha pasado que, por ejemplo, hay un amigo que de repente al moribundo lo llama y le dice, oye, gracias por llamarme, no sabía que estabas tan mal, hacía mucho tiempo que no nos veíamos, no sé qué. Y dice, ¿y cómo lo sabía? Pues yo no te he llamado ni he hecho nada. Dice, sí, sí, mira, tengo aquí la llamada de tu número. Dice, pues yo no te he llamado, es que ni me acordaba de ti, estoy aquí muriéndome. Dice, pero me hace mucha gracia que me vengas a ver y tal, y se despiden y tal.
Bueno, pues misteriosamente le llaman, pero que ni sabía el número del otro ni nada, o sea. Bueno, hay casos así de que en el lecho de muerte pues pasan cosas que evidencian una vez más o que la explicación más clara es eso, es que porque hay una vida después de la muerte, que los seres que han ido del otro lado le vienen a buscar, le vienen a consolar, le vienen a ayudar a hacer el traspaso, ¿no? Ujú. Y hay la revisión de vida que coincide con muchas otras de las evidencias. Y bueno, y luego, pues eso, a ver cómo explicas que los que están al lado, médicos, enfermeras, familiares, te expliquen cosas iguales, te expliquen cosas que no sabían, a ver Claro, cómo lo explicas eso, con alucinaciones, con casualidades, ¿sabes? Bueno, tienes que explicarlo, no sé, con marcianos o con la CIA o con los chinos, ya digo, no. A mí no se me ocurre claro, otro tipo de explicaciones, ¿no? Que siempre claro. puede ser, ¿eh? Pero bueno, pues son de una probabilidad, pues hombre, un poco reducida, entiendo. Ujú. Sí, 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 claro, claro, claro que sí. Bien, vamos a ver si hay alguna pregunta en el chat. Bueno, están agradeciendo, muchas de las personas que están escuchando están agradeciendo por el encuentro y por lo rico del encuentro. Y bueno, vamos a seguir en un próximo encuentro que vamos a anunciar, para que no sea tan largo el video, porque a veces después ya es mucho y cuesta mirarlo. Entonces quiero que se pueda aprovechar, pues ya después de 2 horas ya uno está cansado, ¿no? Pero No, el tema es que hay mucha cosa. Yo no hay sé qué mucho, hay, ¿no? sí, y mejor que lo vayamos de a poquito. Claro, Siguen temas como experiencias fuera del cuerpo, creencias y coincidencias de la mayoría de las culturas y religiones, científicos que vamos a citar, ¿no? Intelectuales que hablan, el tema de la cuántica vamos a explicar, y así un montón de temas más, ¿no? Que vamos a seguir explicando en los posibles 1 o 2 encuentros más que realizaremos, ¿sí? Quiero ver si hay alguna pregunta, no por ahora. Así que nos agradecen mucho, te mandan saludos y agradecen que estemos en este encuentro. Y bueno, vamos a regresar en unos días nuevamente para seguir conversando sobre todo este tema que desde mi punto de vista me resulta muy interesante, y desde ya te quiero agradecer no solo que estés hoy conmigo conversando, sino agradecer toda la investigación que has hecho, que sin duda va a ayudar a un montón de personas a tener más esperanza, ¿no? Que este es el objetivo, porque hay muchas personas dolientes, muchas personas que han sufrido y sufren por la partida de sus seres queridos, ¿no? Así que, como siempre, este es uno de los principales objetivos de las charlas que yo realizo. Así que bueno, no sé si querés agregar algo más, si querés comentar. no, pues ya digo, agradecerte a ti pues esta oportunidad, que como dices tú, pues bueno, sobre todo va destinada a eso, a la gente que ha perdido a alguien muy allegado y que de alguna manera necesita saber dónde está, que está bien, que puedo hablar con él de alguna manera, ¿no? Ujú. Y si no solamente me lo tengo que creer, porque a lo mejor tengo mi creencia, pero si no solamente me lo tengo que creer, sino que hay datos, que hay evidencias de que, hombre, de que esto es así, pues me ayudan y me hacen bien, ¿no? Y Claro. como a mí me ha pasado, yo creo que a mucha gente pues le puede ayudar. Sí, creo que sí, y te voy a convocar para también en el próximo encuentro, además de seguir tocando los puntos que tenemos propuestos, hablemos un poquito de a qué conclusiones llegaste específicamente con la partida de tu hijo, con este hecho, ¿no? De tomar su vida en sus manos para ayudar a muchas personas que, además de tener que padecer el dolor de que su hijo partió, todavía tienen creencias de que va a un infierno, o de que va acá, o de que va a sufrir, y es destructivo, ¿no? Esa creencia, y no es así, no es así justamente como sucede. Así que te comprometo para el próximo encuentro, para hablar de todos estos temas y de eso, para desmitificar cosas erróneas que hay sobre estos temas, ¿sí? Y bueno, agradecerle a todas las personas que están escuchando, como siempre, en el canal, que están allí y que siempre nos escuchan. Y bueno, te despido y nosotros vamos a seguir por privado.